El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Seguimos en Mega Noticias. El tema sobre la mesa hoy sin duda es el tema de este día histórico, 1 de octubre del 2024, toma de protesta de la primera mujer presidenta de México, luego de 200 años de que es república nuestro país, de 65 presidentes varones, y hoy llega una mujer. Claudia Sheinbaum hoy protestó, se impuso ya el Congreso, la banda presidencial, para que inicie su sexenio. ¿Sí? Para hablar del tema, el análisis de qué podemos esperar en México, Juan Carlos Zúñiga, como siempre aquí en el tema sobre la mesa, a quien saludo, y desde luego estaremos comentando este hecho histórico, este día histórico en donde, bueno, veremos los mexicanos cómo gobierna, Juan Carlos, sí, una mujer, gobernar un país con ojos de mujer. Primer comentario sobre lo que ha venido sucediendo este día 1 de octubre, Juan Carlos. Efectivamente, Raúl, buenas tardes a ti y a la audiencia de Mega Noticias. Es un día histórico por la asunción de la primera presidenta mujer de nuestro país en 200 años. Después de 65 presidentes varones, la presidenta número 66 es mujer después de 70 años de que se aprobó el voto femenino. Y hay una especie de tregua a la polarización que vivimos los últimos 5 años, 10 meses en este país, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tregua, me imagino yo y supongo que por ser un día especial, el cambio de poderes, un día donde se renueva la expectativa, donde se renueva la esperanza y donde obviamente pues están todos los ojos puestos en lo que hará Claudia Sheinbaum al asumir la presidencia de la República. Hoy son festejos, hoy son celebraciones, hoy ya fue la ceremonia solemne en el Congreso de la Unión, y ya en las próximas horas vendrán las realidades, Raúl. Vendrán las realidades y yo creo que en este discurso, déjame hablar un poquito primero de todo lo que ha sucedido a lo largo del día, especialmente, digamos, con el acto protocolario oficial, que es precisamente el cambio de la banda presidencial. Bueno, primero, un poco desordenada la salida de la presidenta de allá de su casa, lamentablemente con accidentes en motociclistas, la gente queriendo de alguna forma saludar. Pero ya en el evento, a ver, el posicionamiento de los partidos de oposición en esa sesión extraordinaria en donde se escucha cada uno de los posicionamientos de los partidos políticos, en donde escuchamos al PRI, escuchamos al PAN, escuchamos a MC, escuchamos desde luego también a Morena, al Partido Verde, al PT y los partidos de alguna forma representados en el Congreso. Y esto de alguna forma se dio en medio de una civilidad, a diferencia, si recordamos, Juan Carlos, cómo fue, por ejemplo, el cambio o la protesta del presidente Fox o del presidente Felipe Calderón, incluso con Peña Nieto de alguna forma. Me parece que esta transmisión del poder con Claudia Sheinbaum fue, digamos, civilizada. No sé cuál sea tu punto de vista respecto a este tema. Sí, hay que destacar el papel de la oposición, aunque reducida, aunque pequeña, aunque con algunos personajes cuestionables dentro de la oposición, tuvo un comportamiento institucional y respetó la ceremonia de transmisión de poderes y tuvo una actitud no protagónica y dejó que la ceremonia transcurriera con normalidad, como pocas veces hemos visto en la historia moderna de nuestro país en la transmisión de poderes. Lo que sigue es que este gesto que tuvo la oposición, aunque hay que decirlo, no tiene la fuerza para hacer contrapeso a la presidenta Claudia Sheinbaum, debiera ser respondido este gesto por la presidenta Claudia Sheinbaum
en una apertura al diálogo. Yo esperaría que entre los cambios de estilo de gobernar de Claudia Sheinbaum haya ya acercamientos, como no los tuvo el presidente López Obrador con la oposición, para dialogar sobre el futuro del país. Yo sé que sería complicado pues platicar con Alito Moreno, con Marco Cortés, con esos personajes tan cuestionados de la oposición, pero finalmente en un sistema de partidos en el que estamos, en un sistema de pesos y contrapesos muy reducidos, pues la oposición es esa y tendría la presidenta necesariamente que dialogar con la oposición como un gesto en torno a lo que viene para el siguiente, para esta administración. Bueno, no se vio en el discurso, por lo menos no se vio ese gesto que tú esperarías. La verdad es que yo no lo vi, en ningún momento hubo referencia a ese tema. Más bien, al contrario, me parece que Claudia Sheinbaum, la presidenta constitucional, ya de alguna forma refuerza de alguna forma esta posición desde mi punto de vista. Ojalá se dé, pero bueno, por lo pronto esto es parte de cómo inició. A ver, para mi gusto, el discurso de Claudia Sheinbaum, luego de recibir ya la banda presidencial de manos del expresidente López Obrador, me parece que hubo un exceso, digamos, de calificativos para el expresidente López Obrador. O sea, Claudia Sheinbaum centró su discurso especialmente en este camino del presidente López Obrador y por otro lado también el camino de las mujeres en la historia de este país, ¿no? O sea, digo, fueron como dos contrastes que centraron el discurso inicial de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo viste? Bueno, efectivamente, también es que el presidente López Obrador, el expresidente López Obrador, terminó con una aprobación altísima, 72%, de acuerdo con Polls.mx. Tiene un reconocimiento entre los ciudadanos mexicanos y entre la población. Referirse por parte de Claudia Sheinbaum y reconocer al presidente López Obrador es también un asunto de quedar bien con las audiencias, de quedar bien con sus seguidores y con sus votantes, porque efectivamente Claudia Sheinbaum es presidenta gracias también a los resultados y a lo que los ciudadanos vieron en la administración del presidente López Obrador. Me pareció un gesto pues interesante el de la presidenta, el reconocer al presidente López Obrador, al expresidente López Obrador, pero en un momento del discurso dice: ahora yo soy la presidenta, el pueblo de México me ha elegido, soy madre, soy mujer, soy esposa, soy científica, soy política, soy activista y ahora soy presidenta de México y soy presidenta de todos los mexicanos. Deja muy en claro que quien tiene la titularidad del Ejecutivo es ella, Claudia Sheinbaum. Y bueno, el discurso sobre las mujeres hace un recorrido histórico muy interesante donde habla del cambio de narrativa que ha ocurrido en los últimos años en torno a las mujeres, habla de la visibilidad y el lenguaje inclusivo, pide que se le llame presidenta, no presidente, hace un homenaje a las mujeres que le antecedieron en esta lucha para que ella pudiera alcanzar la presidencia de la República, habla de la generación de mujeres que le antecedieron para poder llegar a donde está el empoderamiento colectivo de las mujeres y que cualquier niña en este momento puede soñar y saber que puede convertirse en presidenta de la República. Sí, hay que reconocer eso, me parece que es parte de lo destacado del día de hoy, de esta parte. Decía en una charla que tuvo nuestro reportero con Olga Sánchez Cordero durante la transmisión especial de Mega Noticias, decía, es que el sexo no debe determinar el destino de las personas. Y yo coincido totalmente con esa visión de esto. Pero, a ver, también me parece que no hubo muchos elementos que diferenciaran el sexenio, o por lo menos como está de alguna forma planteando su sexenio, de lo que hizo López Obrador. Me parece que estaba revisando los 10 puntos que de alguna forma determinó como el llamado humanismo mexicano, este concepto que fue inaugurado
por el presidente López Obrador y que de alguna forma ella lo retoma. O sea, de hecho, encuentro muy pocos elementos novedosos dentro de esto. Habla de, primero, los pobres, que no hay gobierno rico con pueblo pobre. Todas estas frases que ya las hemos escuchado muchísimo durante el sexenio de López Obrador, muchas frases de Benito Juárez y que de alguna forma retomó el presidente López Obrador. El tema de gobernar con honestidad, el prohibir lo prohibido, en fin, todas estas frases que de alguna forma se repitieron. No encontré muchos elementos nuevos en, digamos, en este tratamiento de tratar de delinear este nuevo sexenio. Encuentro más bien pues conceptos ya muy repetidos que han funcionado y que me parece que Claudia Sheinbaum va a seguir en esta lógica paralela precisamente en este mismo sentido. Sin embargo, también quiero destacar un tema que me parece relevante, Juan Carlos. El tema, ella señala que no hay militarización en el país. Esto lo afirma en su discurso. Dice que mienten quien señala que hay una militarización. Y no sé qué falte para que la presidenta constitucional hoy, sí, bueno, reconozca que estamos en un proceso de militarización, con el tema de la Guardia Nacional, pero con todas las actividades que se le han destinado a las Fuerzas Armadas y los recursos, el dinero que se le ha dado a las Fuerzas Armadas. No lo sé, ahí me parece que siendo ella una activista, como se denomina, del 68, y de alguna forma los actos que reprimieron a los jóvenes estudiantes en aquellos años, me parece como que, no sé, como que no estamos entendiendo a qué se refiere cuando dice que mienten los que digan que está militarizándose nuestro país. ¿Cómo lo ves? Bueno, sobre los primeros puntos que abordas, de que no encuentras algún cambio en las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que ella no ofreció ningún cambio, Raúl. En ningún momento ha hablado de algún cambio. Ella habló de continuidad. Habló de continuidad, es decir, los mexicanos votaron por la continuidad, los mexicanos votaron porque continuar el proyecto de la Cuarta Transformación, le llama el segundo piso. Entonces, no engaña quien avisa, dice una frase muy conocida. Entonces la presidenta Sheinbaum no está engañando y no está ofreciendo algo que no ha dicho desde un principio. Ella ofrece la continuidad de la Cuarta Transformación, que está sustentada en todos esos puntos que describes, en la austeridad republicana, en la lucha contra la corrupción, en la garantía de las libertades, en los programas sociales, el derecho a los pueblos indígenas, en la parte de la estabilidad económica, en fin, etcétera, etcétera, la soberanía energética, la parte del nacionalismo. Entonces, no está ella ofreciendo un cambio. Ella llegó a la presidencia prometiendo la continuidad y está actuando en consecuencia. Ahora, con respecto a la militarización, bueno, ya veremos cómo opera el tema de la seguridad pública en lo sucesivo. Hay ya pues decisiones tomadas en torno a Culiacán para estos próximos días. Veremos que un operativo militar. Sí, claro, exacto, ¿qué tanto pesa Omar García Harfuch en la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y qué tanto pesa la operación militar? Ella habla de que no hay militarización por el tema de que pues ella como comandanta o como comandante de las Fuerzas Armadas es una civil que está al mando de las Fuerzas Armadas. Entonces en esa lógica no hay, digamos que un militar en la presidencia de la República, pero sí, difícil decir que no hay militarización cuando hay tanta injerencia de las Fuerzas Armadas en tantos temas en el país. Pero bueno, demos la oportunidad para ver cómo funciona la Secretaría de Seguridad en esta conjunción con la Secretaría de la Defensa Nacional y la operación de la Guardia Nacional. Hay un tema que sí me parece que lo destacó y creo que lo merece, especialmente el tema de la crisis hídrica que tenemos en el país. Esto lo mencionó, me parece que es un tema fundamental en el tema de, además de la seguridad, que será uno de los grandes retos, el tema de la crisis hídrica. Y seguramente va a haber muchos otros temas que habrá que comentar sobre el tema de la digitalización, el mantenimiento del Estado de Derecho. Híjole, mantenimiento del Estado de Derecho.
Y me parece que a veces nos falta trabajar mucho para lograr un Estado de Derecho de verdad, ¿no? Sí, y reiteró la parte de la reforma judicial. Se insiste en el tema de que habrá un cambio de modelo. Bueno, ya está en la Constitución, un cambio de modelo en el Poder Judicial. Ahí estaba la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente cuando hablaba Claudia Sheinbaum de que hay que acabar con la corrupción en el Poder Judicial, y está la apuesta de que la Dirección Popular de Jueces, Magistrados y Ministros contribuirá a disminuir los índices de corrupción en el Poder Judicial, y que dentro de algunos años estaremos platicando que fue la mejor decisión que se pudo tomar en su momento. Pues ya veremos qué pasa con una decisión que ya está tomada. Ya veremos desde luego qué pasa en esta nueva etapa de este país que será gobernado con ojos de mujer, y desde luego me crea desde luego una expectativa diferente de lo que nos espera en los próximos años. Ya seguiremos en el análisis viendo lo que sucede. Juan Carlos, muchas gracias. Un placer, Raúl, como siempre. Saludos, Juan Carlos Zúñiga, nuestro analista en el tema Sobre la Mesa. Vamos a continuar informándonos de qué es lo que está sucediendo. Le invito para que esté atento a la transmisión de Mega Noticias. Vamos a tener el discurso de Claudia Sheinbaum desde el Zócalo después de alrededor de las 5 de la tarde. Así es que seguimos atentos. Sigue informándose. El tema